Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a Centro Cristiano Tizayuca. El día de hoy vamos a continuar con nuestras actividades y vamos a dar comienzo a nuestro curso bíblico A. Su servidor Gabriel Guerrero y nuestro pastor Bernardino López vamos a estar impartiendo este curso para ustedes y les sugerimos que vayan tomando nota de lo que se está diciendo en estas cápsulas, en estos videos. Son 10 temas los que vamos a revisar a lo largo de este curso, porque al final les vamos a mandar una pequeña evaluación donde vamos a calificar su aprovechamiento de estos cursos, ¿sí? Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, la pueden mandar al grupo de WhatsApp de la iglesia y con gusto vamos a responder la pregunta que tengan. Vamos a ponernos a investigar también con ustedes algunas dudas y vamos a tratar de aclarar mejor esto, ¿sí? Como les comentaba, el curso que vamos a iniciar es el curso A. Y nuestro primer tema se titula La Biblia, ¿sí? El objetivo, bueno, nuestro objetivo es conocer la Biblia como un libro, ¿sí? No como palabra de Dios, sino como libro. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la historia de la Biblia, de cómo se fue conformando, de por quién está escrita, el tiempo, idiomas y demás datos técnicos. Vamos a dejar de ladito para otro tema lo que es la Biblia como palabra de Dios, ¿sale? Entonces vamos a iniciar, vamos a tomar 8 puntos en los que vamos a tratar de ser lo más claros posible y tratar de explicarles el contenido de este tema, ¿ok? Punto número 1, la Biblia. La Biblia es una palabra de origen griego que significa los libros y técnicamente es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo, ¿sí? La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo como versiones originales, pero ya se encuentra traducida a un poquito más de 2300 idiomas o dialectos, y esto es con el fin de llevar la palabra de Dios a otros lugares del mundo, ¿ok? Repito, la palabra Biblia es de origen griego y técnicamente es la recopilación de los textos sagrados del judaísmo y de la iglesia cristiana, ¿ok? Punto número 2. ¿De qué partes consta la Biblia? Bueno, la Biblia, al igual que cualquier otro libro, consta de portada, ¿sí? Una portada donde podemos identificar rápidamente de qué libro estamos hablando o qué libro es el que tenemos en nuestras manos. Una contraportada donde vamos a encontrar algunos datos técnicos como el año de impresión, la versión de nuestra Biblia, el número de edición, etcétera. Podemos encontrar también en ella un índice donde vamos a encontrar el título de cada uno de los contenidos que tiene y la página donde vamos a encontrar ese título. Consta también de un prefacio que prácticamente es una introducción a la versión que estamos leyendo y que nos va a aclarar cómo navegar sobre nuestra Biblia. Tiene el contenido del cuerpo, que son todos los libros que ya dijimos que están incluidos en esta Biblia o en este libro, todo el texto que vamos a estar analizando o leyendo. Ese es el cuerpo de nuestra Biblia. Y también al final contiene un glosario que prácticamente trae algunas definiciones o explicaciones de algunos términos que no conocemos o que no comprendemos al momento de estar leyendo, y nos trae una definición para que podamos comprender mejor lo que estamos leyendo y podamos correlacionar cuál es la idea principal.
Trae también, dependiendo de la versión que tengamos, puede traer tablas, mapas o concordancias. Las concordancias nos ayudan mucho para navegar entre un libro y otro, o entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y poder relacionar cómo los textos de un tiempo corresponden con los textos de otro tiempo, ¿verdad? Entonces, otra parte que es de las más importantes es que nuestra Biblia está dividida en dos bloques grandes, o en dos grandes bloques. El primero corresponde al Antiguo Testamento, y habla o se refiere a todo lo que sucede antes del nacimiento de Cristo. Corresponde a lo establecido por Dios para su pueblo Israel, al pacto que hizo Dios con Abraham, a la creación y demás temas. El otro bloque es el Nuevo Testamento, y corresponde a lo que es después del nacimiento de Cristo. Lo establece al Evangelio, a lo que viene a ser Jesús en esta tierra, al trabajo que hacen los apóstoles para llevar la palabra de Dios a otras iglesias, a otras tierras, a promulgar lo que es el Evangelio que Jesús ha dejado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el punto 3. El punto 3 es la clasificación de los libros. Como ya les mencioné, pues tenemos dos grandes bloques, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros. Estos van desde el Génesis hasta Malaquías. Como dato técnico, su versión original, o estos textos, fueron escritos en hebreo y en arameo, ¿sí? El otro bloque es el Nuevo Testamento, y está compuesto de 27 libros, ¿sí? Que van desde el Evangelio de Mateo hasta el libro del Apocalipsis, y estos ya fueron escritos en griego, ¿sí? En total tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿ok? Hay un punto por ahí que anda circulando en varios videos y cosas que han salido ahora con las nuevas tecnologías, que habla acerca de los libros apócrifos, que son textos que fueron encontrados por allá en algunas cuevas en Medio Oriente, y que mucha gente dice que corresponden o que deberían de estar incluidos en la Biblia. Entonces, estos textos pues sí podrán existir y sí podrán haber sido hallados allá, pero el detalle por el que no están en nuestra Biblia o en nuestras versiones es porque no son libros de edificación. Algunos son libros históricos, contienen muchos datos históricos, pero pues realmente no edifican a la vida del cristiano, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, por si algún momento les llega a tocar, oye, salió este texto aquí, espérame, no están incluidos, ¿por qué? Porque no edifican, punto, ¿va? Vamos al cuarto punto, que es la clasificación de los libros, y aquí es donde yo creo que van a empezar a tomar notas. Como les mencioné, el Antiguo Testamento está compuesto por ¿cuántos? 39 libros, ¿sí? Y se clasifican en algunos apartados, como podemos ver el Pentateuco. El Pentateuco tiene 5 libros, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? El Pentateuco incluye esos libros. Después tenemos los libros históricos, que van a contener el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. El siguiente bloque es los libros poéticos, donde encontramos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares.
El otro es libros proféticos de profetas mayores. Encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. El siguiente es también libros proféticos, pero de profetas menores. Y encontramos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hasta aquí tenemos los libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar los evangelios, donde encontramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego los libros históricos que encontramos, donde encontramos a Hechos, o como también se conoce, los Hechos de los Apóstoles. El otro bloque es cartas paulinas, y son todos los escritos de Pablo. Y vamos a encontrar Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Después encontramos las cartas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y luego encontramos los libros proféticos, o el último, que es Apocalipsis. Entonces, como vieron, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están también divididos en bloques, y va dependiendo del tipo de libro donde se asocian cada uno de los textos que encontramos. ¿Ok? Ahora, toda esta clasificación de libros y toda todo el contenido de cada uno de estos libros también está dividido, pero está dividido por capítulos y versículos. Cuando estamos estudiando la Biblia o cuando estamos leyendo, podemos encontrar o podemos oír que luego nos dice el pastor, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por ejemplo. Entonces, todas esas divisiones lo que nos ayudan es a identificar rápidamente o poder encontrar rápidamente dónde está el versículo que estamos analizando en ese momento, ¿sí? Esta división se hizo en el año 1551 y fue hecha por Robert Steen, o lo voy a deletrear, E-S-T-I-E-N-E, Steen, ¿sí? Este señor lo hizo para que, como les comento, pudiéramos encontrar más rápidamente el versículo o el párrafo a donde donde estamos estudiando, y podamos correlacionarlo rápidamente con el contexto de lo que estamos analizando. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, es el punto número 5, y es ¿quién, cómo y cuándo se escribió la Biblia? Ok. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, tiene más de 40 autores. Importante es que todos esos autores fueron inspirados por Dios, fueron tocados por Dios, si así queremos verlo, para poder escribir. Y otro punto importante es que fueron gentes completamente distintas, es decir, tenían
educación diferente, tenían carácter diferente, tenían sentimientos diferentes, pero sin embargo tenían algo en común, que era esa comunión con Dios, esa forma o esa oportunidad de poder platicar con Dios directamente, y que todos tenemos, ¿verdad? Todos podemos hacer, pero ellos tenían esa línea abierta con Dios. Como les decía, son de condiciones diferentes o de puestos diferentes, porque podemos encontrar desde reyes, militares, líderes, campesinos, pescadores, cuidadores de ovejas y demás personajes que podemos encontrar como autores de la Biblia. Entonces, con respecto de quién, podemos encontrar en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, que dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos quién, sabemos que la Biblia fue escrita por Dios o por medio de Dios, pero físicamente fue escrita por hombres que buscaban su rostro, que buscaban el corazón de Dios. Entonces, de ahí viene el por qué tenemos pues los tantos autores de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuándo? Bueno, pues la Biblia fue escrita, o cada uno, mejor dicho, o todos los libros que contiene la Biblia fueron escritos en un periodo aproximado de 1500 años, ¿sale? Esto pues porque viene de varios personajes durante toda la historia de los judíos, ¿verdad? Y después llega a la época de Jesús, y después de ahí todavía se lleva otros años con los evangelios, bueno, mejor dicho, con los profetas, que fueron llevando la palabra de Dios hacia otros lugares. Entonces, fue un periodo largo, fueron varios libros, fueron varios autores, y todo esto pues hace un gran material de donde pues obtener palabra, ¿sí? Como les comentaba también, en quién la escribió, bueno, pues tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Moisés, y este Moisés, bueno, hay que aclarar, por ejemplo, tenía una preparación importante para aquellos tiempos. Es como ahorita estudiar en las mejores universidades, porque él fue educado por los egipcios, y educado en un nivel de reyes, en un nivel de emperadores. O sea, tenía una gran educación Moisés, que si lo comparamos, por ejemplo, con David, que David era un pastor, pero no nada menos importante, por así decirlo. La educación de uno con la educación del otro podía diferir, pero su corazón y su forma de buscar a Dios pues era la parte clave, la parte que importaba, ¿verdad? Tenemos a otro, por ejemplo, Josué, que Josué fue un militar prácticamente, fue un general, fue quien guió al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Y así podemos encontrar un sinfín de personajes, ¿no? Hablemos también de Pedro. Pedro era un pescador, entonces al no tener mejor dicho, al dedicarse al oficio de la familia, o al dedicarse al oficio que él tenía, pues no era una persona que tuviera la preparación como por ejemplo un Moisés, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, tuvo un gran maestro, fue discípulo de Jesús,
y la importancia de la palabra que le dejó Jesús, pues es lo que lo hace importante para estar dentro de los escritos de la Biblia, ¿verdad? Entonces, fue redactado en diferentes estados de ánimo, como les comentaba. ¿Por qué? Pues porque, al igual que les dije que fue por varios personajes, imagínense cómo eran sus estados de ánimo cuando empezaban a redactar, cuando empezaban a tener preocupaciones y buscaban el rostro de Dios, cómo se sentían ellos, ¿no? Yo no sé, pero me imagino, por ejemplo, a un a un Moisés cuando sale de Egipto y está con la presión de que los están siguiendo y busca a Dios rápidamente y Dios le contesta, abre las aguas del Mar Rojo y cruza. ¿Cuál era su estado de ánimo al buscar el rostro de Dios y cuál era su estado de ánimo al escribirlo? Que pudo pasar del nerviosismo, de la presión, al gozo, ¿no? O a la alegría de la contestación de Dios. Otro hombre, hablando de Josué, cuando llega a Jericó y se enfrenta, o sea, no saber qué hacer contra todas esas murallas y de repente pedirle a Dios y que se caigan y su estado de júbilo al derrotar la ciudad tan rápido, tan fácil, porque la derrotó Dios, cuáles eran sus estados de ánimo, ¿no? O vámonos con un David que peleó con un gigante y después se puso, o antes de eso se puso a cantar en los prados ahí junto a sus ovejas. Entonces, los estados de ánimo de cada persona eran muy diferentes, al igual que los estados económicos o los estados sociales o demás que tenía cada uno de los personajes. Pero repito, la palabra clave o el punto clave de todos esos personajes era que buscaban a Dios, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante. ¿Dónde fue escrita? Bueno, pues fue redactada en 3 continentes, a lo ancho de 3 continentes, por así decirlo, entre los cuales podemos destacar Asia, África, Europa. ¿Esto por qué? Pues bueno, Egipto, cuando salieron de Egipto, está en el continente africano. Cuando pasan a Medio Oriente y empiezan a su travesía en el Éxodo, que se escribe todo lo del Pentateuco y demás, estaban en Asia, ¿no? Estaban ya de este lado, en otro continente. Y vamos a poner cuando está Pablo llevando el Evangelio a todas las iglesias del Mediterráneo, pues ya estamos en Europa. Entonces, la extensión, tanto en tiempo como en espacio, pues también es grande y es considerable. Entonces, pues, cabe remarcar que sí son 3 continentes donde se tiene la certeza que la palabra de Dios pues fue escrita, ¿sí? Vamos al punto 6, en el que vamos a ver en qué idiomas fue escrita. Bueno, ya anteriormente les comenté que estaba escrita en hebreo. ¿Por qué en hebreo? Bueno, porque el hebreo era el idioma original del pueblo de Israel. La mayoría del Antiguo Testamento está escrito en su versión original en hebreo, aunque también fue escrita en arameo. El arameo es una variante del hebreo, tiene algunas diferencias, pero era el idioma que se ocupaba en Siria, ¿sí? Este idioma era como que el idioma no oficial de los hebreos y era utilizado principalmente para hablar con extranjeros, ¿no? Otro de los idiomas fue el griego. ¿Por qué el griego? Bueno, hay que recordar que toda la parte del Mediterráneo, Medio Oriente y demás fueron conquistados por Alejandro Magno en algún tiempo. Durante ese periodo se estableció el griego como idioma oficial, ¿sí? Porque fueron conquistados por griegos, ¿no? Por Magno. Cuando llegan los romanos a conquistar esos territorios después,
el griego ya estaba establecido en la mayor parte de todo ese territorio. Entonces, para los romanos fue más fácil adoptar el griego a su idioma de uso que adoptar cualquiera otra de las lenguas que pudieran encontrar, porque iban a encontrar pues un montón de lenguas de cada una de las regiones distintas donde llegaron a gobernar. Entonces, como ya estaba establecido el griego y la mayoría de gente hablaba el griego, pues fue el idioma que se quedó. ¿Ok? Aquí hacemos una cápsula donde dice el idioma de Jesús. Para la época de Jesús, repito, todo lo que era Palestina, Galilea, Samaria, Judea, hablaban el arameo, ¿sí? como pueblo de Israel, ¿no? Ya les comenté, hebreo, arameo. Y muy seguramente Jesús hablaba el arameo, ¿sí? Sin embargo, también es muy probable que hablase el griego. ¿Por qué? Pues porque era el idioma que se manejaba por los romanos en ese tiempo. Entonces, es importante señalar esto porque vamos a encontrar los textos donde vemos la palabra de Dios y cómo Dios, por ejemplo, podía hablar tanto con sus discípulos o con la gente que era hebrea o del pueblo de Israel y con la gente que no era de ahí, con la gente que venía de otros lugares, ¿no? Con la gente que venía de otras culturas y que él se podía comunicar con ellos. ¿Sale? Entonces, es importante señalar esto para ver cómo Jesús tenía esa capacidad de poder interactuar y de llevar palabra no solo a su pueblo, sino a todo aquel que estuviera pues frente a él, ¿verdad? El siguiente punto y último es ¿en qué material fue escrita? Bueno, la palabra de Dios, o la Biblia, mejor dicho, fue escrita en muchos materiales. ¿Por qué? Pues porque conforme fue avanzando el tiempo entre el inicio y el término de la escritura, pues fueron surgiendo materiales, ¿no? Estamos hablando de 1500 años, donde yo les apuesto que la evolución de los materiales se llevó a cabo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que existe el papiro, que realmente es una hoja de una planta que se llama igual, se llama papiro, donde tomaban esa hojita fina y podían escribir. Encontramos también el pergamino, que es una piel de oveja que está tratada para hacerla suave y hacerla flexible, de modo que la pudieran manejar para escribir y entintarla, ¿verdad? Otro material es la vitela, que es igual que o muy parecida al pergamino, solo que esta piel es de becerros. Perdón, es de becerros y viene en un color diferente, ¿no? Esta es púrpura, la otra era más clarita. Esto es en cuestión de materiales de escritura pues más flexibles o más delicados o más detallados, pero hay que acordarnos que durante las migraciones del pueblo de Dios, en las migraciones y demás cosas, pues no había el momento tal vez para preparar todos los papiros y los pergaminos y demás. Entonces empezaron a buscar otros instrumentos, como por ejemplo es la ostraca, que es una especie de cerámica, solo que, bueno, como la cerámica que conocemos, pero hay una cerámica que es como rugosa, no la que está lisita, esa no.
las tablillas de arcilla, que son prácticamente de barro, o lo que conocemos como el barro, donde era fácil hacer la escritura, ¿verdad? Y otras como las tablas de cera también, que pues eran fáciles de labrar, pero pues también muy delicadas en el transporte, ¿no? Entonces, pues técnicamente con estos 8 puntitos, estamos terminando la Biblia como libro o el tema A. Les recordamos, vimos el significado de la Biblia, de qué partes consta, la clasificación de los libros o el contenido de la Biblia, ¿sí? Quién la escribió, cuándo, dónde la escribieron y en qué la escribieron, ¿sí? Y el idioma en que la escribieron. Entonces, les invito a que revisen su Biblia, puedan por ahí revisar que contenga los elementos que les comenté por aquí, que traten de entender cómo funcionan, cómo están divididos los libros, es parte importante, cuántos libros tiene, los títulos que los mencionamos uno por uno, a qué apartados pertenece, y puedan constatar que estamos hablando de lo mismo, ¿no? O que lo que le estamos diciendo está en su Biblia. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que nos veamos o puedan vernos en otro video, en el siguiente tema. Les pido que se tomen ese tiempo para estudiar, que se tomen ese tiempo para leer, y espero que esta cápsula pues sea de ayuda y de bendición para sus vidas. En Centro Cristiano Tezayuca les amamos y les esperamos con gusto. Hasta luego.